El término Mallín significa en lenguaje mapuche tierra pantanosa, bañado o estero. Son ambientes de relieve plano, cóncavos, que reciben aportes de aguas superficiales o subsuperficiales. En otros lugares le dicen humedales o más al sur le dicen vegas. O sea, un mallín es un valle que generalmente está en una zona seca. Tengan en cuenta que acá estamos en una zona de alrededor de 200 milímetros o menos, pero ese valle recibe agua de deshielos de zonas altas. En esta zona concretamente estamos en zonas altas de 1500, 1600 metros que todos los años tienen mucha nieve. Entonces esa agua es la que hace que en una zona seca, reteniéndola, tengamos el pastizal que estamos viendo. Los mallines presentan una gran variedad de formas y tamaños. Debido a su alta capacidad productiva, 10 a 20 veces mayor que la estepa circundante, contribuyen con el 30 al 50% de la oferta forrajera de estas regiones, lo que ha llevado a una generalizada presión de uso ganadero, que en numerosas situaciones ha generado una fuerte degradación de estos ecosistemas. La principal causa de la degradación de los mallines que originariamente había prácticamente en todos los valles fue eso, el sobrepastoreo, el ingreso principalmente de la oveja a la Patagonia, que con el sobrepastoreo desprotegió todo lo que sea la cobertura del suelo y ante diversas crecidas o nevadas grandes que hubo, como normalmente en esta zona cada 10 o 15 años han venido sucediendo, cada creciente de esas ha sido la que empezó el deterioro formando cárcavas. Esas cárcavas, si bien empezaban en una primera instancia, son chicas y después con el paso de los años se van agrandando hasta tener un valle hermoso que con una cárcava... Cárcavas son los lechos de los ríos, de los arroyos, claro, que se van cada vez hundiendo más. Claro, sí. Cárcavas, zanjones, según como le quieran llamar. O sea, de la poca lluvia que hay en esta zona, provoca un drenaje. Y de el aporte de agua que normalmente venía en la primavera por los deshielos, al no retenerse pasa de largo en pocos meses y esto sigue siendo seco, igual que el campo circundante, que es la estepa que tenemos acá. El ingeniero agrónomo Ricardo Martínez, productor de la zona de Comayo, desarrolló una técnica novedosa y eficiente de recuperación de mallines. La solución que saqué fue retener el agua, o sea, en esos casos de las cárcavas tan profundas. Entonces lo que le hacemos es diques cada alrededor de 100 metros, diques de tierra con tierra del mismo terreno adyacente, con palas cargadoras. Entonces de esa forma se frena el escurrimiento que venía de las veranadas, se hace el embalse y eso vuelve a generar una napa a nivel de superficie como era antiguamente un mallín. O sea, todos los mallines naturales funcionan saturados prácticamente 4 o 5 meses al año con agua corriendo, no solo saturados, sino con agua en superficie. Eso después hacia el verano se empieza a secar y esa agua que quedó retenida en todo el perfil es la que después genera este pastizal de tan alta producción. Veo que en los tajamares también hay salidas, hay canales. Sí, en realidad lo más importante de todo el trabajo por ahí sí, los tajamares, si bien impactan más a la vista, lo más importante son canales de curva a nivel que le hago, de forma que toda el agua que viene por el valle, la capta un canal de esos y la distribuye de borde a borde. O sea, un mallín como este, que alrededor tiene 300 metros de ancho, con ese tipo de canales, la humedad se logra de borde a borde y los 300 metros de ancho tiene prácticamente la misma humedad. Martínez, ¿puede pasar que al hacer un tajamar usted está cortando el agua, el curso que llevaba el agua? Puede ser que haya un vecino y nomás que diga, me están cortando el agua. ¿Puede pasar eso o no? O sea, esa es la primera reacción que tenemos generalmente en todos los lugares donde vamos a hacer trabajos, principalmente cuando vamos a una zona por primera vez donde no nos conocen y no saben en qué consiste el trabajo. La primera reacción es esa, porque los diques uno corta completo el arroyo, pero en realidad la ventaja que eso genera es que esa agua, como decíamos hoy, que en un deshielo pasa de largo en 2 o 3 meses, nosotros la estamos reteniendo. Entonces llega a fin de año, noviembre, diciembre, cuando ya la escorrentía de las partes altas para y tenemos un mallín saturado, o sea, toda esa superficie saturada de agua. ¿Qué pasa? Esa agua, que si no ya se hubiera ido 2 o 3 meses antes, está
y la filtración, que generalmente estos suelos de mallín son bastante permeables, hacen que los arroyos vuelvan a correr por filtración y alimenta la cuenca nuevamente. O sea, esa es un poco la explicación de por qué, sobre todo un poco más hacia la zona de la cordillera, muchos arroyos que hace 60 o 70 años eran permanentes en todo el verano, a un caudal constante, hoy son torrenciales, o sea, en invierno vienen crecidas gigantes y después se cortan completo. No hay nada de retención. Con esto lo que se logra es eso, amortiguar el escurrimiento del agua que viene de las veranadas. Los trabajos de recuperación de mallines producen excelentes resultados a corto plazo, generando un impacto ecológico y económico importante. Debido al éxito obtenido en su propio campo, Martínez hoy presta servicios a terceros. Sí, acá donde estamos ahora visitando es un trabajo hecho en el año 2002. Acá lo que pasa, en este caso se hizo el trabajo completo, o sea, la recuperación de mallines con los canales a nivel y las diques, y además se intersembró pasturas. Principalmente acá podemos ver que lo que más resultado dio fue la festuca alta, pero se sembró originariamente una consociada con festuca, trébol y ryegrass y pasto ovillo, pero bueno, las condiciones dieron que predominara la festuca y hoy tenemos una altísima producción principalmente de festuca. Y en casi meseta de Somuncura. Estamos o sea, todos los cerros que ven acá atrás son los bordes de la meseta de Somuncura. O sea, estamos en una zona alta, acá estamos alrededor de 1000 metros de altura y tenemos una producción equivalente capaz a un valle irrigado. Por ejemplo, acá, en este lugar, podía tener una oveja por 4 hectáreas y creo que puede tener hasta 14 ovejas por hectárea. Sí, no, en este lugar donde este momento está enfocando es más. Acá te digo, la carga animal por hectárea, ahora que la estamos trabajando, pero el año pasado me sobró pasto y evidentemente este año que tengo la cuenta, tengo 18 animales por hectárea y yo creo que me queda pasto acá. No son en forma, no es para la audiencia, no es una carga anual permanente, es una carga transitoria, pero esto me da un hándicap espectacular para cuidar el campo de afuera, el campo de Zampa, que en este momento se me seca, entonces hago un desteto antes y en la zona de croque, el animal que se me aguacha y todo eso, y bajo muchísimo la mortandad hacienda. Con trabajos de este tipo no lo tenemos todavía muy determinado concretamente en kilos por hectárea la producción, porque simplemente yo estoy solo en esto, no tengo apoyo oficial de investigación de ningún tipo, entonces no tenemos el valor exacto de decir esto te está produciendo tantos kilos de materia seca. Pero a simple vista o en la experiencia de cuántos animales pastorean, estamos hablando de que en un mallín bueno que se sembró y que dio resultado, estamos hablando de alrededor de 12, 15 mil kilos de materia seca. Y eso traducido en animales es multiplicar por 20 o por 30 la carga actual, como decías recién, de 4 hectáreas por oveja. Lo que pasa que, como te decía, esto recién o sea, está arrancando. Atrás mío tiene que venir un montón de trabajos complementarios que hagan a eso, o sea, investigación, desarrollar nuevas técnicas, porque esto que ven acá, o sea, yo lo fui armando a prueba y error. Y la siembra, lo mismo, pero puede haber posibilidades de mejorarlo, o sea, ya sea fertilizando, usando algún herbicida, usando alguna especie más adecuada. Pero eso es algo que en el futuro se tiene que generar desde otros organismos, ¿no? El mallín manejado estratégicamente con pastoreos diferenciales a los de las pampas puede aumentar mucho los índices reproductivos de la hacienda. Ensayos de INTA hablan de más de 90% de señalada cuando las pariciones se producen en los mallines. Las ovejas nutridas de mallines también dan más lana, con lo cual podríamos pasar, por ejemplo, para hablar de un campo, de un pequeño productor campesino nuestro, de vender ovejas viejas flacas a vender ovejas viejas a carnicería con la diferencia de precio, de señalar el 60% a señalar el 90% con el excedente que eso le permite en venta de cordero y con la mejora genética que le permite tener rechazo en borrega y dejar realmente las que valen la pena. O sea, que podríamos decir que la punta del ovillo en los recursos naturales por Río Negro, en lo que es el aspecto productivo, pasa por los mallines.
La degradación de los mallines es una realidad en toda la Patagonia. Por medio de esta técnica, se logra su recuperación a bajo costo. O sea, no conozco muy en detalle lo que es Chubut y Santa Cruz, pero Neuquén y Río Negro, que conozco bastante, la realidad es esa. Si no se hace nada, en 50 años más vamos a terminar con valles directamente áridos, como son otras zonas del país, donde ya la ganadería hace mucho más siglos que está, y la degradación ya es irreversible. O sea, un caso como este todavía es recuperable a costos normales. Tengan en cuenta que todos estos trabajos que yo vengo haciendo hace prácticamente alrededor de 10 años como servicio a terceros, es todo financiado por los propios productores que me contratan. O sea, esto tiene un costo más o menos accesible y a la larga se paga. Porque ¿Se paga por hectárea de mallín? No lo hago por hectárea, sino por ejemplo por metro lineal de canal, que es lo que hace falta para cubrir todo el mallín. Y después los movimientos de suelo es por hora de máquina, como cualquier movimiento de suelo. Cada mallín es un caso distinto y yo, o sea, lo diseño en el momento, caminándolo y con todos los años de experiencia que tengo, ahí voy diseñando el trabajo. También esta técnica de enmallinamiento, como le decimos, se puede lograr en pampas que no son, o sea, que no fueron antiguamente mallines, pero pampas que están cerca de algún arroyo. Por medio de canales se puede llevar agua y se genera un pastizal equivalente al de mallín. O sea, esto vendría a ser un sistema de riego. Se puede aplicar en el mallín, donde originariamente se originó, o en superficies en otros lugares que no precisamente funcionan así. Como puede ser he hecho algunos trabajos sobre arroyos permanentes o ríos, sacando un canal principal y trabajando un sector con este sistema de riego, en vez de hacer un sistema más caro o más elaborado, como puede ser nivelar o hacer aspersión. O sea, hemos aplicado este sistema de las curvas de nivel y tajamares en pampas, aparte de valles, ¿no? Los mallines son humedales y como tales poseen numerosas funciones ambientales y ecológicas, tales como la regulación hídrica de las cuencas, retención de sedimentos y reservorio de biodiversidad, constituyéndose en el hábitat permanente o transitorio de numerosas especies de fauna silvestre. Con el tiempo fuimos viendo las grandes ventajas, aparte de la producción, que se generan al volver a tener el mallín antiguo en cuanto a ecología, porque uno viene un día y está lleno de animales, fauna, peces de todo tipo. Después, en cuanto a la regulación de las cuencas, es un gran beneficio que produce, por ejemplo, una cuenca grande. Al estar con este trabajo ante una tormenta de verano o aún un deshielo de esos de invierno muy peligrosos, se produce un amortiguamiento de ese caudal. Entonces tenemos menos problemas de roturas, de roturas de puente, inundaciones, que cada vez se están acentuando más en la Patagonia. Y si ven, o sea, las noticias, cada creciente que hay, cada vez son peores. Se han roto puentes en la zona mía, ya de la creciente del 2004, se han roto puentes que tenían 50 años. O sea, cada vez esas crecientes son más acentuadas, porque cada vez los campos están más degradados. O sea, entonces, de esta forma, nosotros estamos atacando una de las partes, es recuperar los mallines. La otra pata importante es recuperar el campo en secano. Como empresa de servicios, el ingeniero Martínez ya lleva recuperadas más de 5.000 hectáreas de mallines. Tiene un plan de trabajo en los próximos 3 años por 10.000 hectáreas y el INTA tiene relevadas en la provincia de Río Negro más de 100.000 hectáreas, en las cuales sería factible hacer obras de recuperación. Desde la ley ovina, se están generando los espacios para que esta tecnología llegue a los pequeños productores minifundistas. Más del 80% de los productores ovejeros de Río Negro, que cuentan con mallines de alto potencial y no cuentan con las mejoras necesarias para utilizarlos. La recuperación de los pastizales naturales es un desafío que requiere un diagnóstico acertado del establecimiento y una planificación integral del mismo, donde exista un compromiso muy fuerte desde el productor a los cambios propuestos.